No me despidieron. Eso habría requerido contacto visual. Simplemente me reestructuraron fuera de la relevancia. Era un jueves por la mañana cuando lo vi un correo electrónico de ETRHH titulado Realineación Estratégica, Actualización de Compensación. Sin saludo, sin contexto. Solo un PDF y un recorte salarial del 14%. Me quedé sentada parpadeando frente a la pantalla, el olor a café quemado, persistiendo en mi escritorio, mientras fuera de mi oficina los aplausos resonaban desde el atrio. Acabábamos de superar los $2.800 millones en ingresos, un hito hacia el que había pasado los últimos 3 años, empujándonos reelaborando nuestra cadena de suministro, incorporando la expansión europea y reconstruyendo la confianza del cliente después de que esa brecha de seguridad casi nos hundiera. Y ahora me agradecieron con un recorte presupuestario y silencio. Mi nombre es Lena Hollis. Era la directora de operaciones de producto en Veridian Systems. Lo era. No tuve advertencias previas, ni conversación, ni siquiera un saludo en el pasillo de Edward, el CEO, al que una vez defendí durante una emboscada de la junta con una presentación que construí de la noche a la mañana. En cambio, le dio a su hijo Colby, el mismo chico que una vez llamó retro a un portal de clientes, un aumento del 25% y un asiento en la cumbre de liderazgo de los viernes. Me enteré de eso no por un comunicado de la empresa, sino por la becaria que solía seguirme. Me preguntó si me iba con los ojos muy abiertos, como si le acabaran de decir que me estaban eliminando gradualmente como una interfaz antigua. No respondí. Simplemente sonreí. Pero por dentro, algo se calcificó. No rabia, ni siquiera desamor. Algo más tranquilo. Una especie de quietud que se instala cuando te das cuenta de que te han engañado aficionados con trajes a medida. Pensaron que eran listos sacarme de la presentación estratégica, degradar mi acceso, reasignar mi equipo. Pero yo construí la estructura. Yo fui la autora de la base de código. Yo era la dueña de la estructura sobre la que ahora se apoyaban. Y olvidaron una cosa. No todo se derrumba con estruendo. Algunos cimientos simplemente dejan de soportar peso. Así que esperé, con calma, enfocada, observando, escuchando, planificando. Ellos se llevaron el protagonismo. Está bien, yo diseñé el cableado que había detrás. Y pronto se enterarían cuando borras al arquitecto el edificio olvida cómo mantenerse en pie. La semana después del recorte salarial comencé a desvanecerme, no de golpe. Eso habría sido demasiado obvio. No fue más sutil. Muerte por 1000 pequeñas eliminaciones. La reunión del lunes que yo solía dirigir, reasignada a Colby, estratega de producto interino, lo llamó el correo electrónico. Mi acceso a proyectos siendo optimizado según TI. Incluso mi placa ejecutiva, que una vez me dio acceso al edificio, las 24 horas ahora solo funcionaba durante el horario estándar. Observé desde mi oficina de cristal cómo las personas a las que asesoré, personas a las que había protegido de despidos entrenado a través de colapsos de clientes animado después de cada presentación, comenzaron a orbitar alrededor de otra persona, alrededor de él. Colby en su chaqueta deportiva azul marino y zapatillas de startup repitiendo puntos de conversación que ni siquiera escribió. Pero él tenía una cosa que yo no, un apellido que coincidía con el del CEO. Intenté mantenerme compuesta, profesional. Me decía a mí misma que era temporal, solo una transición, solo un malentendido. Luego se publicó la presentación de revisión trimestral. La diapositiva etiquetada, Estrategia de recuperación de infraestructura, mi trabajo, mi modelo, había sido renombrada Plan de escalabilidad de Colby. El fraseo era idéntico al que yo había redactado la semana anterior, pero mi nombre había desaparecido. Me quedé mirando la pantalla por un largo tiempo. No hubo arrebato, ningún furioso mensaje en Slack. Solo silencio. Más tarde esa tarde, Edward pasó a mi lado en el pasillo. Lena dijo todo calidez y encanto practicado. ¿Cómo va el programa de mentoría? Su voz tenía ese tono falsamente curioso, el que usaba con periodistas y becarios. Parpadeé. ¿Mentoría? Sonrió, me palmeó el brazo. Hablemos pronto. Ese fue el momento en que lo supe. Me estaban borrando.
con suavidad, en silencio, para que cuando llegara la degradación formal nadie se sorprendiera, nadie objetaría. Ya parecería alguien que se había retirado. La crueldad no estaba en el recorte salarial. Estaba en la implicación que debería sentirme agradecida por permitirme desvanecerme educadamente. Fui a casa esa noche, abrí mi portátil y saqué una carpeta antigua etiquetada bóveda. Dentro había archivos cuya existencia la mayoría de la gente en Veridian desconocía, esquemas de arquitectura, registros de versiones, patentes tempranas, archivadas a mi nombre, diseños para un sistema de pivote que nunca llegamos a desplegar. Lo había escrito todo en los primeros días cuando estábamos sangrando capital y ahogándonos en la rotación. Era la columna vertebral bajo el éxito actual, la infraestructura que salvó a Veridian. No sabían que yo guardaba los originales. Me serví una copa de vino de gel portátil y me quedé en la cocina mirando el zumbido silencioso del refrigerador. La casa estaba quieta, pacífica, y por primera vez en meses no me sentí cansada. Me sentí lista. Si iban a borrarme, lo harían con manos temblorosas, porque pronto se darían cuenta de que la tinta que usaron para reescribir la historia fue prestada de mi pluma, y me la estaba llevando de vuelta. Para el viernes yo era un fantasma en cada sala. Las reuniones que solía dirigir ahora avanzaban sin mí. Las invitaciones dejaron de llegar. Los canales de Slack que yo había creado ahora estaban archivados por redundancia. Incluso la becaria que solía rellenar mi café comenzó a preguntarle a Colby si necesitaba algo antes de la llamada con el cliente. Llevaba una lista, no de desprecios. Esos eran demasiado pequeños para importar individualmente. Registraba decisiones, retiros de acceso, revisiones de bases de código, frases en presentaciones que una vez habían sido mías, ahora reempaquetadas como la perspicacia de otra persona. No me enfurecí. Documenté. Y cuanto más observaba, más entendía esto no era incompetencia. Era deliberado. La confirmación final llegó en la reunión general. Nos reunimos en el atrio central, bajo el falso tragaluz y la brillante declaración de misión grabada en cristal: integridad, innovación, impacto. Edward estaba en el entresuelo superior con las manos alzadas como un pastor ante una congregación, mientras Colby tomaba el micrófono a su lado. El crecimiento de este trimestre es resultado de sistemas inteligentes, decisiones más agudas y liderazgo audaz. Edward radiaba asintiendo hacia su hijo. Veridian está escalando gracias a visionarios como Colby. Estallaron los aplausos. Yo no aplaudí. Presentaron una nueva y elegante animación de la evolución de nuestra plataforma y ahí estaba mi infraestructura modular, mi protocolo de reestructuración, incluso mis malditas convenciones de nombres todavía etiquetadas como secuencia LH en algunos de los commits de backend. Pero nadie dijo mi nombre, ni una sola vez. Me quedé al borde de la multitud, el corazón latiendo con fuerza, pero el rostro inexpresivo, viendo a Edward dar un sorbo de champán como si él mismo hubiera construido los algoritmos. Los mismos algoritmos que yo había diseñado cuando vivíamos con tiempo prestado y contratos inestables. La ironía era deliciosa. Esa noche volví a casa y abrí la unidad privada que había duplicado de los servidores de Veridian. La arquitectura era mía. Los tokens de anulación todavía estaban activos. Mi prototipo original había sido aislado en un entorno seguro, separado de la versión de producción en vivo. Todo lo que tenía que hacer era reclamar el acceso que nunca había cedido por completo. No para sabotear, para demostrar control. Probé una única e inofensiva redirección desde un servidor obsoleto. Nada importante. Solo lo suficiente para congelar el panel ejecutivo durante 12 segundos. Ese pequeño contratiempo activó un ticket de mesa de ayuda etiquetado como riesgo crítico de latencia. Ni siquiera pensaron en revisar el núcleo. A la mañana siguiente me reuní con Camille Baxter, ex asesora general de Veridian, ahora consultora tecnológica independiente. Una vez compartimos un taxi en una exposición de productos y congeniamos por el mal Wi-Fi y peores acuerdos de confidencialidad. Revisó mi documentación tomando café. Jesús Lena murmuró deslizando la pantalla.
se dan cuenta de que tienes las llaves de toda la cadena de suministro, de distribución. Negué con la cabeza. Nunca pensaron que me iría. Camille se reclinó con los ojos agudos. No necesitas irte, Elena. Necesitas extraer. En silencio. Eficientemente. Y cuando sientan la caída no necesitarás explicar. Ellos vendrán preguntando. Cerré mi portátil. Tenía razón. Esto no era guerra, era calibración. No estaba aquí para destruir Veridian. Iba a dejar que sintieran en tiempo real el peso de todo lo que yo había estado sosteniendo. Luego me marcharía. Y el silencio que dejaría atrás, eso sería más sonoro que cualquier cosa que pudiera decir. El primer verdadero estallido llegó un martes. Estaba a mitad de mi carrera matutina cuando mi teléfono se iluminó 5 llamadas perdidas del jefe de operaciones de Veridian y un solo mensaje de texto de Colby Lena. ¿Dónde están los puntos finales de respaldo? El panel está caído. Nadie encuentra tus notas de flujo. No respondí. Simplemente seguí corriendo. Todavía no se habían dado cuenta, pero el andamio se había ido. Y ellos seguían intentando apoyarse en paredes que yo ya no sostenía. No era sabotaje. Era ausencia. Estratégica, quirúrgica y totalmente legal. Porque no había violado un solo protocolo. Simplemente había dejado de alimentar el sistema. El panel por el que Colby entró en pánico estaba construido sobre un espejo dinámico que yo mantenía en un entorno privado de DevOps, protegido bajo una cláusula de doble licencia de mi contrato de consultoría de hace 3 años. Veridian nunca se había molestado en renovar los derechos de uso exclusivo. Cláusula 9. 7 sujeta a renegociación o reversión por defecto. Nunca leyeron la letra pequeña, pero yo sí. A las 11:42 am se circuló discretamente un memo interno. Problemas menores de latencia en el clúster este. Se desplegarán paneles temporales. Menores. Temporales. Palabras que usaban para calmar al personal mientras la pila tecnológica gemía bajo ellos. Esa tarde, Edward me convocó. Su asistente lo llamó una sincronización rápida, pero yo sabía más. Llegué y encontré a padre e hijo en la sala de juntas, con paredes de cristal posando junto a una pantalla congelada en un portal de cliente a medio renderizar. Edward me hizo un gesto para que me sentara. Lena, esto no es propio de ti. No hay rastro de documentación para los nuevos flujos de trabajo de los clientes. El sistema está actuando diferente. Diferente, repetí secamente. Sí, Colby intervino intentando sonar autoritario. Estamos viendo eco de paquetes picos de retardo, cosas que antes no estaban. Jenkins cree que es código residual de la migración. ¿Puedes investigarlo? Crucé las manos con calma. Lo haría. Pero me han eliminado de todos los grupos de acceso principales, según tu directiva. Edward parpadeó. Eso fue solo una reclasificación. Todavía eres parte del equipo principal. Sonreí educadamente. Lo era. Hasta que redefiniste principal para que significara cualquiera menos yo. El silencio entre nosotros se profundizó. Sin voces alzadas, sin amenazas. Solo 3 personas en una sala, 2 de ellas dándose cuenta en tiempo real de la profundidad de su error. Edward carraspeó. Si hay alguna forma de que puedas reincorporarte. No estoy aquí para negociar, interrumpí suavemente. Estoy aquí para documentar tu solicitud. Y con eso me puse de pie. Salí de esa sala de cristal con la calma de alguien que ya ha empaquetado su paracaídas, porque sabía lo que venía después. Y lo que es más importante, sabía lo que había retenido. Deliberadamente, metódicamente, sin levantar una sola bandera roja. Habían tomado mi trabajo e intentado borrar a la mujer detrás de él. Ahora estaban viendo la estructura temblar, todavía convencidos de que podían parcharla con encanto y atajos. Que lo hagan. Porque para cuando entendieran lo que realmente había mantenido todo unido, yo me habría ido y el sistema no respondería a nadie más que a mí. 2 días después, el desmoronamiento ya no era sutil. Estaba en todas partes. La suite de análisis de clientes comenzó a agotar el tiempo de espera al iniciar sesión. Los informes que antes tardaban segundos,
ahora se quedaban colgados indefinidamente. Colby intentó minimizarlo durante la verificación con los inversores del jueves, llamándolo una fase de transición, pero para entonces las grietas ya se estaban mostrando en la superficie. Los inversores querían datos, no metáforas, y los datos eran lo único a lo que Veridian ya no tenía acceso fiable. De vuelta en mi apartamento, observé el caos desarrollarse discretamente en una interfaz privada. Mi versión del panel de diagnóstico, una construcción en un entorno seguro que había construido hace 3 años, en caso de que el entorno principal necesitara duplicación en vivo durante lanzamientos internacionales. No fue robo, ni siquiera fue ocultado. El contrato que firmé permitía la replicación local para redundancia de desarrollo. Lo habían aprobado, lo habían olvidado. Yo no. Lo que estaban experimentando ahora no era sabotaje, era caducidad. La licencia de uso de Veridian para el motor Quantum Brute tenía una cláusula de renovación de 2 años. La última renovación había pasado por RRHH, ilegal, ambos reemplazados hace 6 meses en un barrido de reducción de costos. El nuevo equipo nunca envió una renovación. Cláusula 14.3. El incumplimiento de la renovación resulta en la reversión de los permisos propietarios y los protocolos de acceso al sistema al arquitecto original. Mi nombre, mi arquitectura. Su fracaso. A las 3:14 p.m. recibí una llamada del director de clientes en Sandmere Capital, el mayor socio externo de Veridian. La llamada comenzó con cortesías y degeneró en algo mucho más frío. Lena dijo: «Estamos perdiendo la confianza. ¿Qué está pasando ahí? Nos dicen que hay un retraso menor en los sistemas, pero estamos viendo fallas completas de clústeres y brechas de entrega. Tenemos una presentación trimestral la próxima semana». Dejé que el silencio se extendiera. Luego hablé con calma precisión. «No estás experimentando un retraso en el sistema, Thomas. Estás experimentando una retirada del sistema». Hizo una pausa. «Perdón, yo construí el motor. Quantum Brute», continué. «Legalmente, arquitectónicamente y por cada firma digital es mío. Los derechos de Veridian para operarlo expiraron hace 8 días. ¿Hablas en serio?» «Soy meticulosa». Al caer la noche, Grant, el asesor general, me dejó 4 mensajes de voz, ninguno de los cuales devolví. El quinto fue un correo electrónico, una vaga súplica de colaboración. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo la palabra urgencia usada como un vendaje en una extremidad amputada. Respondí solo una vez y elegí mis palabras cuidadosamente. La urgencia no es lo mismo que el respeto. Fracasaste en entender la diferencia. El sistema no será reactivado bajo tus términos. No fue vengativo, fue inevitable. Subestimaron lo único que los había mantenido a flote yo. Pensaron que desaparecería al ser despedida. En cambio, yo había retirado silenciosamente la base que olvidaron que yo controlaba. Veridian no se estaba derrumbando por sabotaje. Se estaba derrumbando porque su columna vertebral se había marchado. Para el lunes por la mañana, la prensa financiera había captado el olor. La disfunción interna de Veridian ya no era un susurro entre socios, era un titular. Producto insignia en crisis, tras fallas súbitas del sistema. Fuentes internas citan disputa de licencias. No usaron mi nombre. Todavía no, pero entre líneas podía sentirlo el cambio. El silencio sobre lo que había sucedido estaba empezando a resquebrajarse. Mi silencio ahora tenía peso, el tipo que hacía que las juntas entraran en pánico y los accionistas susurraran. Aún así no me regodé. Esperé. A las 10:46 a.m., mi línea privada zumbó con una llamada que no esperaba. Un nombre que no había oído en 5 años se iluminó en la pantalla. Dr. Morgan Liebre, CTO de Stratalink Industries, el mismo hombre que una vez se burló de la infraestructura de Veridian y me dijo durante una cena en una cumbre tecnológica que la visión sin músculo es vanidad. En aquel entonces había desestimado mi hoja de ruta por ser demasiado elegante para escalar. Ahora su voz temblaba con interés. Lena comenzó demasiado casualmente. «Se dice que eres el músculo detrás de Quantum Brute. ¿Es cierto?»
No respondí. Continuó. Mira, no te haré perder el tiempo. Si la licencia de Veridian caducó y tú aún tienes la arquitectura, quiero hablar. Stratalink se ha estado muriendo por reemplazar nuestra red de previsión. El tuyo era el único modelo que mantenía a nuestro equipo despierto por la noche. En el buen sentido. Doctor Liebre, respondí con calma, una vez me dijo que estaba diseñando castillos en las nubes. Exhaló. Bueno, resulta que construiste el único con fontanería. Reunámonos. Programamos un almuerzo. 3 horas después entré en una elegante suite de esquina con vistas al puerto. Liebre no intentó encandilarme. Trajo cifras, derechos de licencia completos, soporte de implementación, libertad en el backend, un pago inicial de 7 cifras con una cláusula de despliegue multianual. Pero luego hizo algo que Grant nunca había hecho. Me miró a los ojos y dijo: lideraremos con tu nombre si eso es lo que quieres. Sin marca blanca, sin cortinas de humo. Lena Nadir, arquitecta principal de sistemas. Di la palabra. No firmé entonces. Todavía no. Le dije que lo pensaría, que tenía otra reunión primero. Y la tuve. Porque antes esa mañana, antes de la llamada de Morgan, había recibido un correo electrónico. Corto, sin asunto. Solo un nombre en el campo del remitente Wesley Durant. Wesley, el ex director de estrategia que se había marchado de Veridian discretamente después de la última reorganización. El único ejecutivo que alguna vez me dijo sin rodeos que yo era la única razón por la que no habíamos sido adquiridos por depredadores. Su mensaje era simple. Sigues construyendo. Si es así, estoy listo para invertir. Adjunto, había una presentación. Página de título Argentum. Sistemas construidos sobre la integridad. Mis manos temblaron no por miedo, sino por reconocimiento. El momento había llegado. El momento en que el silencio ya no era la ausencia de acción, sino el comienzo de algo mío. No venganza. Reclamación. Cerré mi portátil. El viento agitaba las plantas del balcón justo fuera de mi ventana. Salí dejando que la luz del sol me bañara. Abajo, la ciudad latía como un organismo vivo, lleno de ambición, codicia, brillantez y traición. Y yo ya no estaba por debajo de ella. Estaba a punto de construir por encima de ella. 3 semanas después entré en la sede de Veridian, no como empleada, no como fantasma, sino como socia fundadora de Argentum Systems. No sabían que venía. La recepcionista levantó la vista sorprendida pero educada. «Puedo ayudarla», sonreí. «Dígale al señor Grant que estoy aquí. Querrá hacer tiempo». Pasaron 10 minutos, luego 20. Cuando la asistente ejecutiva finalmente me llevó a la sala de juntas, la temperatura cambió. La misma larga mesa de caoba, las mismas paredes pulidas de cristal. Pero esta vez no estaba sentada en el extremo esperando ser reconocida. Estaba sentada en la cabecera. Grant llegó tarde, su corbata torcida, su rostro demacrado. Detrás de él, el equipo legal acechaba como buitres inseguros de si la carroña aún estaba caliente. Intentó sonreír. «Lena, esto es inesperado». Encontré su mirada con calma. No para mí. Deslicé la carpeta sobre la mesa. Dentro el acuerdo de licencia caducado, los registros de auditoría digitales, la evidencia de uso continuado no aprobado, índices ordenados, marcas de tiempo innegable. «Esto es», balbució. «Estás escalando». No dije con voz firme. «Estoy cerrando». Sus ojos se desviaron al logo en la esquina de los documentos Argentum Systems. Ahora reconocía el nombre que había comenzado a aparecer en foros, paneles tecnológicos, círculos de startups. El nombre ya susurrado como la razón por la que 2 clientes importantes estaban retirando discretamente contratos de Veridian. «Podemos renegociar», intentó la desesperación, finalmente asomando. Me puse de pie, recogiendo mis cosas. «Ya superamos eso, Grant. Esto no fue una guerra, esto fue un ajuste de cuentas. Y no traje espadas, traje memoria». En la puerta hice una pausa. «Nunca me viste porque estabas demasiado ocupado celebrándote a ti mismo. Pero me recordarás ahora. Cada vez que tus sistemas fallen,
cada vez que un cliente mencione Argentum, cada vez que veas tu propio declive impreso en las pérdidas trimestrales. No dijo nada. Y ese silencio, esa fue mi coronación. No necesité aplausos, tuve la verdad, la arquitectura, el futuro. Y finalmente mi nombre en luces que nadie más podría atenuar. No solo me recortaron el sueldo o borraron mi nombre de la sala de juntas. Lo que intentaron quitar fue más difícil de cuantificar la silenciosa creencia de que yo importaba. Pero esto es lo que aprendí. El valor no se prueba con aplausos ni se conserva en títulos laborales. Está anclado en el impacto. Pueden celebrar sin ti, reescribir los créditos y entregar tu corona a alguien no cualificado. Pero si construiste el reino, el silencio de tu salida resonará más fuerte que cualquiera de sus fanfarrias. Esta historia no se trató de venganza, se trató de recordar. Recordar que el hecho de que dejen de decir tu nombre no significa que desaparezcas. El poder no siempre ruge. A veces susurra a través de bóvedas cerradas, cláusulas de contratos y sistemas que ya no entienden. Se mueve como código, reconfigurando silenciosamente el futuro bajo sus pies hasta que el suelo desaparece y finalmente miran hacia abajo. A cualquiera que esté viendo esto y que alguna vez haya sido apartado, pasado por alto o reemplazado por alguien menos capaz pero más conveniente. Escuche esto, no eres invisible, no estás olvidado, no eres impotente. Puede que el mundo no recompense la brillantez silenciosa de inmediato. Pero cuando las luces se apaguen y los sistemas fallen, buscarán tus huellas dactilares en la oscuridad. Así que si alguna vez te han borrado, no busques validación. Reconstrúyete según tus propios términos. Haz que la próxima versión de tu éxito sea inconfundiblemente tuya. Y cuando llegue el momento de reingresar, hazlo no con amargura, sino con una brillantez innegable. Si esta historia te conmovió, compártela. Si te recordó tu propio valor, recuérdalo. Y si quieres más historias como esta, de poder silencioso, justicia, servida fría y transformación ganada a través de la estrategia, no del espectáculo, suscríbete al canal. Porque tu silencio no es debilidad, es tu preparación. Y cuando llegue el momento de golpear el mundo, lo oirá,